Científicos aterradores. Nuevo descubrimiento en África lo cambia todo. El sorprendente descubrimiento de un fósil que cambia la historia de los primeros humanos. Corresponsal de ciencia de la BBC, Palab Ghosh, publicaron el 21 de enero de 2018 los restos de los primeros humanos modernos que abandonaron África. Fueron identificados por un estudio de investigadores en Israel y su análisis indica que el Homo sapiens ya vivía fuera de África hace 185.000 años, unos 80.000 años antes de lo que se pensaba. Tenemos que reescribir toda la historia de la evolución humana, no solo para nuestra propia especie, sino para todas las demás que vivían fuera de África para entonces, dijo a la BBC Israel Hershkovitz, profesor de la Universidad de Tel Aviv, que codirigió la investigación que acaba de ser publicada en la revista Science. El profesor Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, quien no estuvo involucrado en el estudio, dijo que este descubrimiento rompe con la creencia establecida hace tiempo de que los humanos se establecieron por primera vez fuera de África hace 130.000 años. Los secretos que guardó la tribu que vivía durante 40.000 años en el lugar de origen del Homo sapiens. El fascinante hallazgo en Marruecos del primer Homo sapiens que reescribe lo que se sabe del origen humano. La nueva fecha indica que incluso podría haber hallazgos de Homo sapiens incluso más antiguos en la región de Asia Occidental, apuntó Stringer. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. El nuevo descubrimiento plantea la posibilidad de que los humanos modernos pudieron llegar a interactuar durante miles de años con otras especies humanas, ahora extintas. También coincide con hallazgos recientes de restos y estudios genéticos que también sugieren una salida temprana de África. Una mandíbula. Los investigadores analizaron un fragmento de una mandíbula con 8 dientes, encontrada en 2002 en la cueva de Misliya, ubicada en la ladera occidental del Monte Carmelo, Israel. La cueva de Misliya se ubica en la ladera occidental del Monte Carmelo. La mandíbula parecía pertenecer a un humano moderno, más que a alguna de las otras especies humanas que existían en esa época. Pero solo ha sido ahora cuando un grupo internacional de investigadores ha demostrado de forma concluyente que la percepción inicial de los arqueólogos era correcta. Para confirmar que la mandíbula pertenecía a un humano moderno, los investigadores realizaron un escáner de tomografía computarizada, construyeron un modelo virtual en 3D y lo compararon con los fósiles humanos antiguos de África, Europa y Asia, así como con restos de humanos actuales. La realización de varios escaneos permitió a los investigadores explorar el tejido debajo de las coronas dentales, donde hallaron que había una vinculación única con los humanos modernos. 3 métodos distintos para determinar la antigüedad de la mandíbula, aplicados en 3 laboratorios separados que desconocían los resultados de los otros, concluyeron que los restos fosilizados tenían entre 177.000 y 194.000 años. Antes de este estudio, las evidencias más antiguas sobre la presencia de humanos fuera de África procedía de los sitios arqueológicos de Skul y Kafseg, también en Israel, que se estima tienen entre 90.000 y 125.000 años. Piezas que encajan. Los restos de Misliya fueron hallados en una capa de tierra en la que también había herramientas de piedra pertenecientes al tipo Levallois, que fueron usadas en la región hace más de 250.000 y 140.000 años. Si las herramientas Levallois están asociadas con la forma como los humanos modernos fueron esparciéndose por la región, entonces eso sugiere que nuestra especie puede haber viajado fuera de África en un periodo incluso anterior al de los restos hallados en la cueva. Los investigadores hallaron sedimentos de cenizas procedentes de fogatas que fueron usadas de forma frecuente durante la larga ocupación de la cueva. Hasta hace poco, la evidencia más antigua de excursiones fuera de este continente se limitaba a la zona de Levante, pero en los últimos años han habido hallazgos de fósiles de humanos modernos en Daoxian y Serendong, en China, con una antigüedad estimada entre 80.000 y 120.000 años, lo que sugiere que hubo unas tempranas olas migratorias que se adentraron en Eurasia antes de lo que se creía. Adicionalmente, estudios genéticos han mostrado rastros de cruces tempranos
Entre africanos humanos y nuestros familiares evolutivos, los neandertales. El año pasado, un grupo de investigadores publicó evidencia procedente de restos de neandertales en Alemania sobre cruces que ocurrieron entre hace 219.000 y 460.000 años. De igual modo, en 2016, un equipo halló signos de grupos pioneros de África que se mezclaron con neandertales en la región de Altai, en Siberia, hace unos 100.000 años. Teníamos tantas piezas de una nueva evidencia y no sabíamos cómo encajaban, dijo Hershkowitz. Ahora, con el nuevo descubrimiento, todo encuentra su lugar. Un éxodo posiblemente ocurrió hace 250.000 años, que es la fecha de las herramientas halladas en la cueva de Mislilla, agregó. Sin embargo, se cree que las primeras excursiones del Homo sapiens africano reflejadas en Mislilla acabaron en la extinción. Estudios genéticos y arqueológicos sugieren que los ancestros de la gente que hoy vive fuera de África proceden de un éxodo ocurrido hace apenas 60.000 años. La mayor parte de los estudios de ADN han fracasado al intentar hallar evidencias en nuestros genes de estas migraciones más antiguas. Otros descubrimientos han arrojado luces sobre cómo los humanos en África evolucionaron anatómicamente para convertirse en modernos. El año pasado, un equipo de investigadores anunció el descubrimiento de fósiles que se cree son las primeras versiones del Homo sapiens en Marruecos, y cuya antigüedad se estima en unos 315.000 años. Esto es mucho más que los 200.000 años de antigüedad que en general se considera como la fecha de inicio de nuestra especie y que se basa en estudios genéticos y en hallazgos fósiles como los restos de Homo de hace 195.000 años, encontrados en Etiopía. Evolución humana. Los descubrimientos más recientes. El autor, Carlos A. Marmelada, publicado en la conferencia pronunciada en el discurso de actualización para el profesorado de Ciencia, Razón y Fe, organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Fecha de publicación, el 5 de noviembre de 2005. Materias de evolución, hombre, ciencia, historia de la ciencia, método científico. El ser humano es un gran misterio. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos entes de toda la naturaleza que se preguntan por su origen, por su evolución y por su destino, así como por el sentido de su existencia. ¿Quiénes somos? Es decir, ¿en qué consiste ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue la especie y el género? ¿De homínido prehumano que ha dado lugar al género humano? ¿Cómo ha evolucionado nuestro género hasta llegar a nosotros? ¿Cuándo apareció nuestra especie? ¿Dónde lo hizo? ¿Y a partir de qué especie humana surgió la nuestra? ¿Cuál es el origen de la conciencia humana moderna? ¿Apareció al mismo tiempo que la anatomía humana moderna? ¿Somos un mono con suerte? ¿O somos hijos de Dios? ¿Somos un animal más? ¿Estamos hechos solo de materia? ¿O tenemos un alma racional y espiritual? ¿Cómo la muerte se aniquila o se nihiliza todo individuo humano? ¿O acaso hay algo de nosotros que logra sobrevivir a la muerte? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Desaparecerá alguna vez la humanidad? La capacidad de formularse preguntas como estas y la capacidad para elaborar respuestas que sean racionales, que estén debidamente argumentadas y que sean empíricamente fundamentadas es, sin lugar a dudas, una de las características que nos singulariza frente a todos los animales y nos convierte en únicos en toda la realidad física. Sobre la entrada del templo de Apolo en Delfos podía leerse la inscripción «Conócete a ti mismo, nocete ipsum». El cumplimiento de este imperativo ha llevado a los filósofos y a los teólogos a reflexionar durante 2500 años sobre la naturaleza humana. Pero, ¿y la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia sobre el origen y la evolución del hombre? La Universidad de Navarra ha tenido la gentileza de invitarme a hablarles precisamente de este tema. El estado actual de los conocimientos científicos acerca de la evolución humana, presentando especial atención a los grandes descubrimientos que se han realizado recientemente. Ahora bien, para poder entender mínimamente el valor y el significado de estos descubrimientos tan importantes, es necesario ver, aunque sea muy brevemente, cómo se fue gestando el conocimiento científico sobre la evolución humana. 1. Los primeros descubrimientos. 2. El hombre neandertal.
Hace justo 150 años que se descubrieron los primeros fósiles de humanos que acabarían siendo reconocidos como no pertenecientes a nuestra especie. En efecto, en agosto de 1856, unos canteranos procedieron a la voladura de rocas calizas en la cueva Feldhofer, muy cerca de Düsseldorf, Alemania, cuando observaron que entre los restos estaba la parte superior de un cráneo, la calota o calvaria, así como los restos de otras partes del esqueleto postcraneal. Lo recogieron y se los enseñaron a uno de los propietarios de la cantera, Wilhelm Beckershoff, quien, pensando que podría tratarse de huesos fosilizados de algún oso prehistórico, se los regaló a un profesor local de ciencias naturales, Johann Karl Fuhlrott. Enseguida se dio cuenta que eran humanos. Fuhlrott decidió enseñar estos restos a un reputado especialista, Hermann Schaffhausen, profesor de anatomía de la Universidad de Bonn. Schaffhausen afirmó que debían pertenecer a una de las razas humanas más antiguas. Quizá pudo ser un bárbaro que vivió en el norte de Alemania, unos cuantos miles de años atrás, antes de la llegada de las tribus celtas y germanas. Sin embargo, hoy sabemos que, de hecho, en 1829 se habían descubierto varios restos humanos en la localidad belga de Hengis. Entre ellas había uno, Hengis II, que pertenecía a un humano del mismo tipo del hallado en la cueva Feldhofer en 1848. En la cantera de Forbes, en Gibraltar, se encontraron más fósiles con esta morfología tan peculiar. Se trataba de un cráneo de mujer, pero ni el ejemplar belga ni el de Forbes Quarry fueron reconocidos como humanos prehistóricos, distintos a nosotros. Es más, ni siquiera se publicaron trabajos sobre ellos y, sin embargo, Hengis II son los primeros restos encontrados de humanos que no son de nuestra especie. Concretamente, son los restos de un niño neandertal. La idea de que la humanidad había sido creada hacía poco más de 6.000 años estaba fuertemente arraigada en la mentalidad de la época, incluida la comunidad científica. Pocos años después del hallazgo de Hengis, Boucher de Perthes, un inspector de aduanas francés, descubrió en las terrazas de grava del río Somme de piedras con formas muy curiosas. Parecían hechas a mano. En 1858, 2 años después del descubrimiento de los restos humanos de Feldhofer, se calculó que su antigüedad debía tener unos 30.000 años, por lo que cabía suponer que la humanidad era más antigua de lo que se había previsto. Hoy sabemos que son verdaderas hachas de mano y que tienen unos 400.000 años. Sin embargo, el gran cambio conceptual se produjo al año siguiente, cuando Charles Darwin publicó su célebre obra, El origen de las especies. Uno de los grandes méritos de su libro consistió en abrir el camino que se popularizaría y enraizaría, tanto en la comunidad científica como en la sociedad, la idea de que las especies actualmente vivientes existían gracias a que habían evolucionado a partir de especies anteriores y extintas, y estas, a su vez, les habría sucedido el mismo esquema. Así, hasta llegar a un primer ser viviente que sería el antepasado biológico común de todos los vivientes posteriores, incluidos nosotros, entre 1857 y 1858. Quienes se fijaron en los huesos del espécimen del Valle de Neander interpretaron que eran de un hombre de nuestra especie, pero con un aspecto peculiar. Un anatomista alemán le llamó la atención la forma arqueada de los fémures y dedujo de ello que debió ser una persona que pasó gran parte de su vida montando a caballo. De ahí, conjeturó que debió de tratarse de un cascazo ruso que, tal vez, herido durante la persecución del ejército napoleónico durante su retirada de Alemania en el otoño e invierno de 1813 a 1814, se refugió en la cueva donde acabaría falleciendo. Otro anatomista se fijó en la robustez y rusticidad de la bóveda craneana, que incluía una frente baja y hundidisa, en claro contraste con la nuestra, alta y vertical, así como unos rebordes óseos y superorbitales, exageradamente prominentes y prácticamente ausentes en nuestra anatomía facial, concluyendo que se trataba de un viejo holandés. Para otro erudito era un alemán enfermo, que se había roto un codo sin que llegara a curarse. Ambos datos eran ciertos, pero de ahí concluyó que los fuertes dolores le obligaban a fruncir el ceño constantemente y que su angustioso dolor llegó a fosilizar.
dando en lugar a estos prominentes toros o arcos supraorbitarios. Ahora bien, tras la publicación de El origen de las especies, ya era concebible la idea de que existieran formas humanas anteriores a la nuestra y, una vez que se tenía la actitud intelectual, ya sería posible identificarlas en el registro fósil. Sin embargo, la tarea no resultaría fácil. Prueba de ello era el caso de Thomas Huxley, ferviente defensor de la teoría evolucionista de Darwin, quien rechazó que los fósiles de Feldhofer fueran ejemplares representativos de una especie humana anterior a nosotros e intermedia entre los simios y los humanos actuales, puesto que los encontraba más parecidos a aquellos que a estos. William King, profesor de anatomía en Queen's College de Galway, en Irlanda, propuso por primera vez en 1861 que los fósiles de Feldhofer pertenecían a una especie humana anterior a la nuestra y distinta de ella, el hombre de Neandertal, Homo neanderthalensis. La cuestión, con dificultades, empezaba a encauzarse. Aunque costó aceptar la propuesta de King, esta acabó imponiéndose, ya que en 1868 se encontraron más restos humanos antiguos, tanto como los del Valle de Neander, aunque de un aspecto mucho más moderno, tanto que eran similares a nosotros, de modo que podía asegurarse que eran antepasados directos nuestros y relegar a los neandertales a una línea evolutiva lateral extinta. Esto permitía renunciar al parentesco directo con los hombres de Neandertal, al mismo tiempo que se conservaba la idea central de la teoría de la evolución de Darwin, según la cual los humanos actuales descendíamos de antepasados extintos, pero, eso sí, en nuestro caso, tenían que ser de aspecto esbelto y señorial. Nacía la idea de que nuestros ancestros directos eran cromañones y no neandertales. Tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX se fueron encontrando más restos de neandertales y cromañones. El hombre erguido sin habla. En 1887, el médico holandés Eugen Dubois, 1858-1940, se dirigió a la India Oriental, holandesas, la actual Indonesia, con la intención explícita de encontrar allí al eslabón perdido entre los humanos y los simios. Es curioso que un darwinista convencido, como era el caso de Dubois, buscara en el sudeste asiático al eslabón perdido, cuando resulta que Darwin vaticinó que el origen del hombre debería estar en África, pues era allí donde convivían los humanos con las morfologías más parecidas, la de los grandes simios. Después de 4 años de búsqueda infructuosa, en 1890 encontró una calota, bóveda craneal, y en agosto de 1891 un fémur y una muela. Con estos ejemplares nombró a una especie humana nueva, a la que bautizó con los nombres Pithecanthropus erectus, hombre mono erguido, y Pithecanthropus alalus, hombre mono sin habla. Como es natural en ella, la comunidad científica se mostró escéptica y expresó su reticencia a admitir el estatus de espécimen intermedio entre los humanos y los simios que Dubois le atribuía al Pithecanthropus. De hecho, el propio científico holandés acabó renegando de su hallazgo. Hoy sabemos que estos restos humanos se corresponden a Homo erectus y que tienen una antigüedad literalmente superior al 1.000.000 de años. Durante mucho tiempo, se pensó que estos humanos habían vivido desde hacía poco más de 1,5 millones de años hasta hace unos 300,000. Saukodian en China. Pero las nuevas dataciones ofrecidas por el equipo del geocronólogo Carl Swisher en la segunda mitad de los 90 insisten en que el grado Erectus pudo haber ocupado un rango cronológico que iría hace más de 1.700.000 años hasta unos 30.000 años. En 1905, se encontró en Mauer, Alemania, cerca de Heidelberg, una mandíbula que tenía casi 500.000 años de antigüedad y que era claramente humana. Era muy robusta y se decidió asignarla a una nueva especie humana, Homo heidelbergensis. Durante todo el siglo XX, fueron apareciendo más restos de esta especie. Bilsingsleben, Alemania, Boxgrove, Inglaterra, Arago, Francia, Petranola, Grecia, o la Cima de Huesos, en Atapuerca, España, son algunos célebres ejemplos de yacimientos que han dado restos humanos de esta especie. Destaca sobre la manera la Cima de los Huesos,
por haber proporcionado casi 4.000 restos fósiles, entre los que se incluyen los 3 cráneos más completos del registro fósil mundial, una de las 3 pelvis más antiguas conservadas íntegramente. Además, en este yacimiento están representados absolutamente todos los huesos del cuerpo humano. De momento, se han identificado un número mínimo de 28 individuos, de modo que se ha podido hacer un estudio comparado de una población del Pleistoceno medio. Deja tu respuesta en los comentarios si te gustó el video. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.